La Guerra Fría se inició al concluir la Segunda Guerra Mundial, cuando las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que hasta entonces se habían aliado contra el nazismo, comenzaron a intensificarse debido a profundas diferencias ideológicas, políticas y económicas. Estados Unidos defendía el modelo capitalista basado en la democracia liberal y en la economía del mercado. La Unión Soviética promovía el comunismo y buscaba consolidar su influencia en Europa del Este para protegerse de posibles agresiones futuras. Después de la guerra, en las conferencias del Yalta y Potsdam, no se pusieron de acuerdo sobre cómo organizar Europa. Alemania fue dividida en zonas controladas por diferentes países y Berlín, la capital, también fue dividida. Esto fue un símbolo de la división del mundo en bloques. Estados Unidos respondió con políticas destinadas a contener la expansión soviética, como la doctrina Truman, que comprometía apoyo a países amenazados por el comunismo, y el Plan Marshall, un programa de ayuda económica para la reconstrucción de Europa Occidental. Por su parte, la Unión Soviética consolidó el control sobre los países del este europeo, estableciendo gobiernos comunistas alineados con Moscú. Los enfrentamientos entre ambos bloques nunca derivó en un conflicto armado directo entre las dos superpotencias y condicionó la política internacional durante varias décadas. Hoy vamos a hablar de la Revolución Cubana, una historia que cambió a un país y que todavía genera debates en todo el mundo. La Revolución Cubana fue un evento significativo en la historia de América Latina y el mundo, liderada por Fidel Castro y otros revolucionarios que buscaban poner fin a la corrupción y la desigualdad que caracterizaba el régimen de Batista, así como lograr la independencia total de Cuba de la influencia estadounidense. La Revolución Cubana comenzó en julio de 1953 y terminó con el derrocamiento del gobierno de Batista en 1959. La Revolución Cubana transformó las relaciones que había entre Cuba y Estados Unidos de maneras irreversibles y tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad. La Revolución Cubana se desencadenó porque el país estaba bajo la dictadura autoritaria de Batista, que fue impuesta desde un golpe de Estado en 1952 y que se mantuvo mediante la represión, la corrupción y la exclusión política. A esto se le sumaba una profunda desigualdad socioeconómica y la fuerte intervención de Estados Unidos en la economía y la política, lo que generó un gran descontento popular. La Revolución Cubana tuvo su fin en 1959 con la fuga de Batista tras haber sido derrotado en Santa Clara. El régimen estaba ablandado por el desgaste político, militar y la pérdida de respaldo estadounidense. Y así, luego de la caída de Santa Clara y la huida de Batista aquella madrugada de 1959, la Revolución Cubana llegó a su fin. El viejo régimen colapsó y lo que siguió fue una nueva realidad marcada por la urgencia de reconstruir todo, donde la única certeza era que todo debía empezar de nuevo. ¿Qué es una carrera armamentística? Bueno, una carrera armamentística, básicamente, como dice el nombre, es una carrera donde buscan dos países o más países en reunir todo el armamento y tecnología que poseen o pueden crear. Y nada, básicamente compiten entre ellos para ver quién tiene mejor tecnología y mejor armamento, como misiles, armas, equipamiento, entrenamiento militar y demás. Y una competencia armamentística más famosa de la historia fue la Guerra Fría, que básicamente este conflicto fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que básicamente estas dos superpotencias peleaban sin pelear, o sea, no mandaban a hombres a morir, sino que hubo una competencia entre quién tenía mejor tecnología, mejor armamento, mejor entrenamiento militar y, y nada, buscaban rellenar su depósito de armas nucleares, misiles, armamento y demás cosas. Y nada, fue un momento clave de la historia donde el mundo
estuvo al borde de un conflicto nuclear, básicamente. La carrera espacial comenzó en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial en órbita alrededor de la Tierra. Esto claramente sorprendió a Estados Unidos y desencadenó una serie de eventos que llevaron a una competencia intensa entre las dos superpotencias. La carrera comenzó siendo: el lanzamiento del Sputnik 1 fue en 1957. Después siguió el primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Y la primera mujer en el espacio fue Valentina Tereshkova, en 1963. Todos esos logros fueron parte de la Unión Soviética. De parte de Estados Unidos estuvo el lanzamiento del Explorer en 1958. Después tuvo el primer estadounidense en el espacio, que fue Alan Shepard, en 1961. Y la primera misión lunar tripulada fue el Apolo 11 en 1969. Y esto no quedó solo en una simple guerra y en una simple carrera, eso haciendo que avance muy rápido la tecnología en cohetes, satélites y naves espaciales. Después se mejoró la comprensión del universo y sobre todo el significado que tiene el espacio. En resumen, fue un hecho histórico muy interesante y que le sirvió mucho a la humanidad. La crisis de los misiles en Cuba pasó en 1962 y fue uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Lo que pasó fue que Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había puesto misiles nucleares en Cuba, o sea, a muy pocos kilómetros de su territorio, siendo esto muy peligroso, ya que con eso podían atacar ciudades en cuestión de minutos. La reacción fue poner un bloqueo naval alrededor de la isla para que no entraran más armas, y ahí empezó una especie de lucha que duró aproximadamente 2 semanas. El mundo entero estaba pendiente porque cualquiera de los dos podía empezar la Tercera Guerra Mundial. Por suerte, después de varias negociaciones, la Unión Soviética aceptó sacar los misiles de Cuba y a cambio Estados Unidos prometió no invadir la isla y también retiró armas que tenía cerca del territorio soviético. El muro de Berlín. ¿Qué fue el muro de Berlín y por qué tuvo tanto impacto en la Guerra Fría? Bueno, el muro de Berlín fue una barrera física construida el 13 de agosto de 1961 por la República Democrática Alemana. Esto con el fin de separar Berlín Oriental de Berlín Occidental. La razón principal fue para evitar que los ciudadanos del bloque comunista huyeran hacia el oeste, ya que millones de personas lo habían hecho antes buscando mejores condiciones de vida. Tenía unos 155 kilómetros de extensión, estaba compuesto por muros de hormigón, torres de vigilancia, alambrados y una franja de la muerte, y simbólicamente representaba lo que sucedía en ese momento, es decir, el mundo dividido en dos partes. Y a todo esto, ¿por qué se derrumbó el muro de Berlín? Bueno, el muro de Berlín se derrumbó por una combinación de factores. Por un lado, la crisis de la Unión Soviética, y por otro lado, las protestas masivas. En Alemania Oriental la gente salió a las calles exigiendo libertad, viajes y elecciones democráticas. En 1989, otros países del bloque comunista, Polonia, Hungría, ya estaban abriendo sus fronteras, lo que inspiró a los alemanes del este. También el gobierno de la República Democrática Alemana no pudo sostener más la represión. Esto hizo que finalizara y cayera el muro de Berlín. Esto marcó la reunificación alemana que se concretó en 1990 y el fin de la Guerra Fría.